Vale, vamos con el segundo ejercicio de las integrales. En este, para ir un poco más rápido y para escribirlo bien y que lo veáis, fijaros que ya os he puesto todos los pasos. ¿Vale? Entonces, el primer paso, siempre que tengamos que hacer esto, plantear la integral indefinida, es decir, quitarle los numerillos de arriba, ¿vale? Y a eso que me salga le llamo f de x. Entonces, me planteo esta integral y fijaros que el número lo sacaría fuera, le sumo un exponente, por tanto se me queda 3 partido 3. Da la casualidad de que esto se puede simplificar y se me queda menos x al cubo. Pues bien, esta función es la que le llamo f de x. Acordaos que tampoco le pongo la k en los ejercicios de este tipo. Ahora, en el segundo paso, aplico la regla de Barrow. ¿Quién era Barrow? Pues un hombre que se inventó esta regla, que simplemente era decir el de arriba menos el de abajo. Por tanto, la integral que me dan al principio es f, que es esta f del de arriba, menos f del de abajo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues calculo directamente y resto. Luego, f de 5, pues como tengo un menos 5 elevado al cubo es menos 125. Pero ahora bien, fijaros que si es menos 2, la cosa cambia, porque hay un menos delante, y ahora menos 2 al cubo, eso es menos 8, porque se está elevado a exponente impar, pero con este menos se cambia más. ¿Vale? Y aquí ya con la flechita en plan de resumen total, pues se me queda que el ejercicio este, la integral que me dan, es aplicando Barrow de f de 5 a f de menos 2, menos 125 menos 8, que es menos 133. Vale, vamos con la b. Fijaos que los pasos son los mismos, aunque nos cambia la integral. Por tanto, me planteo siempre mi integral, sin ningún valor arriba, y esto fijaos que aunque sea la suma, pues la separo en dos y se me quedaría x3, que le sumo un exponente 4 partido 4, y esto como está elevado a 1, 2 partido 2. Esta es mi función f de x. Ahora, aplicando la regla de Barrow, es f del de arriba y menos f del de abajo. Siempre el de arriba será mayor que el de abajo. Ahora, como ya tengo la f y tengo los valores, simplemente es calcular. Entonces, f de 2 sustituyo mi función f de x, 2 a la cuarta partido 4, más, porque hay un más, 2 al cuadrado partido 2, y ahora simplemente calculo, que esto se me queda un 6. Ahora, ¿por qué sé directamente que f de menos 2 vale 6 también? Porque como son exponentes pares, al final no me cambian los signos, luego me sale lo mismo, ¿vale? Si lo hacéis también saldrá lo mismo, pero no hace falta. Luego, en la flechita ya el resumen es que la integral entre 2 y menos 2 de la función que tengo es, aplicando Barrow, f de 2 menos f de menos 2, que este es 6 menos 6, que es 0. Vale, el c. Mismos pasos. Me planteo la integral, entonces la separo en la resta, 2x cuadrado partido 2, menos, y acordáis que la integral de un número es x. Entonces, 2 entre 2 se puede simplificar y se me queda x al cuadrado menos x. ¿Vale? Cuanto más simplifiquéis, más fácil se os quedará luego para calcular. Si no se puede simplificar, pues nada, pero si no, hay que hacerlo. Ahora, aplico la regla de Barrow, por tanto es f de 6 menos f de 4, y ahora ya voy calculando. F de 6, pues como tengo aquí la función, 6 al cuadrado menos 6, que eso es 76 menos 6, un 30. F de 4, pues como es 4 al cuadrado menos 4, 16 menos 4, un 12. Flechita resumen, la integral entre 6 a 4 de mi función es f de 6, f del de arriba menos f del de abajo, 30 menos 12, que son 18. Vale, vamos con el último, el d, que tiene un poquillo más de cosa porque la integral es un poco más complicada y a la vez los signos. Vale, entonces por eso me he parado aquí un poco más. ¿Vale? Fijaos que ya en el primer paso, para hacer la integral, pues me subo directamente arriba, x2 lo pongo como x menos 2 y x3 como x menos 3. Luego si hago la integral por separado, menos 2 más 1, pues se me queda menos 1 y partido menos 1, y ahora menos 3 más 1, menos 2 partido menos 2. Vale, hasta ahí va bien. Ahora fijaos con los signos. Cuando ya lo escribo abajo, el x a la menos 1 pasa abajo directamente como x a la 1. Y este menos 1 lo escribo ahí en medio. ¿Vale? Ahora, este x a la menos 2 pasa abajo como x a la 2, igual que el otro. Este menos 2 está ahí, pero como tengo un menos, menos entre menos es más. ¿Vale? Por eso le cambio el signo. Y esta es mi función f de x. ¿Vale? Pues ahora aplico Barrow, que es simplemente ponerlo de siempre, f del de arriba menos f del de abajo. Y ahora a la hora de calcular, ojo con los signos. F de 1.
Pues como tengo menos 1 partido 1, hasta ahí voy bien, más 1 partido 2, 1 al cuadrado. Menos 1 entre 1, menos 1, y esto hacemos primero la potencia, 1 cuadrado 1 por 2, 1 medio. Y esto simplemente se queda menos 1 medio haciendo mínimo común múltiplo. Ahora con f de menos 1, como tengo ese menos arriba, pues es menos y menos 1, porque la x la sustituyo por menos 1, y ahora más 1, 2 menos 1 al cuadrado, por tanto menos entre menos es este más de aquí, y este, como es negativo elevado a exponente par, se me queda lo mismo. 1 más 1 medio, 3 medios. Ahora, ya la flechita resumen, pues la integral que me han puesto al principio es f del de arriba menos f del de abajo, entonces esto me ha salido menos 1 medio, y esto de aquí 3 medios. Luego menos 1 medio menos 3 medios, como ya tiene el mismo denominador, menos 4 medios, que son menos 2.